cordial saludo. Mi nombre es Andrés Felipe Díaz, soy ingeniero civil, cuento con una especialización en gestión de proyectos y soy estudiante de la maestría en gerencia de proyectos. En el presente seminario aplicado he desarrollado en todas estas unidades un proyecto aplicado cuya línea es desarrollo de proyectos sostenible y competitividad, de la sublínea gestión integral de proyectos. Debido al campo en el cual yo me desempeño, que es en el de la construcción de proyectos de inversión social u obras civiles, decidí optar por esta modalidad de grado con el fin de desarrollar un proyecto aplicado denominado Optimización de la Oficina de Gestión de Proyectos PMO para la empresa Techman SAS, de acuerdo a la guía para la dirección de proyectos del PMI. A manera de resumen e introducción, puedo contarles que Techman SAS es una empresa ubicada en el departamento del Casanare que se desempeña en las áreas de consultoría, interventoría, construcción principalmente, y en menor medida cuenta con una unidad de negocio de alquiler de maquinarias y equipos. Actualmente la empresa cuenta con una denominada dirección de proyectos que viene siendo como la oficina de gestión de proyectos actual, la cual se encarga de una consolidación de la información relativa a los proyectos y se encarga de la elaboración del presupuesto y programación de los proyectos que esta empresa ejecuta. Los principales clientes de estas empresas son clientes privados y, por otra parte, orden público, en la medida en que se dedica al tema de licitaciones públicas para ganarse contratos de orden estatal. ¿Qué se identificó? Esta empresa cuenta con diversos directores de obra que son los encargados de ejecutar las obras, ¿sí? Sin embargo, las obras o los proyectos. Sin embargo, cada uno maneja estos proyectos de acuerdo a su conocimiento empírico. Más no existe, digamos, una persona o una oficina en este caso que centralice, estandarice todos estos procesos, metodología. Entonces, lo que se pretende con este proyecto aplicado es estructurar esta oficina de gestión de proyectos actual de tal manera que pase a ser, como lo denomina el PMBOK, una oficina de soporte administrativo y de coordinación, una oficina que asesore y controle los proyectos, una oficina que defina estándares y metodologías para que todo el mundo esté alineado de la misma manera, y que sea una oficina que desarrolle y forme a todo el personal o a los miembros del equipo del trabajo mediante capacitaciones. Vemos aquí en la presentación una pequeña definición de lo que es una oficina de gestión de proyectos por parte del PMI, la cual dice que es una estructura de gestión que estandariza los procesos de gobierno relacionados con el proyecto y hace más fácil compartir recursos, metodologías, herramientas y técnicas, etc. Una oficina de gestión de proyectos es un grupo interno en una organización que asegura que los proyectos sean ejecutados completamente y exitosamente dentro del presupuesto, alcance y costo. Materiales y métodos. Bueno, realmente lo que se hizo como proyecto aplicado fue inicialmente una etapa de diagnóstico, en la cual en esa etapa de diagnóstico, ¿qué se hizo? Se hicieron entrevistas, charlas, encuestas, cuestionarios, auditorías y una revisión documental de los últimos proyectos desarrollados por la empresa. Luego se hizo una etapa de evaluación o de análisis de esta información para determinar qué tipo de oficina de gestión de proyectos necesita la empresa y el nivel de madurez en cuanto a conocimientos en gestión de proyectos con que cuentan los miembros del equipo de trabajo, para pasar a la última fase, que es la fase de implementación. En este mapa conceptual o en este organigrama les quiero mostrar que actualmente la oficina de gestión de proyectos está supeditada o está por debajo de una de las gerencias de la empresa. Esto ha impedido de cierta manera que este director de proyectos tenga autonomía
control en la toma de decisiones y voz y voto en los diferentes aspectos que desarrolla la empresa. Una vez efectuados los procesos descritos en la lámina anterior, obtenemos los siguientes resultados. Después de aproximadamente 2 meses del trabajo realizado dentro de la empresa, se logró determinar que la madurez en cuanto a conocimientos en gestión de proyectos de todos los miembros de la organización es un nivel de madurez medio-bajo. Es decir, que necesitamos realizar las correcciones para tratar de aumentar el conocimiento de todos los miembros del equipo. Se logró identificar también bastante resistencia al cambio por parte de los miembros. Digamos que cuando uno viene en una zona de confort, donde siempre ejecuta proyectos, donde siempre hace lo mismo dentro de una empresa, tiende uno a encontrarse con resistencia al cambio, porque cuando uno viene desarrollando las cosas de la misma manera, no le gusta que éstas cambien o tiendan a mejorar. ¿Qué encontramos como resultados? También logramos encontrar que cada director ejecuta proyectos de acuerdo a su experiencia, sin ningún tipo de seguimiento. No existen retroalimentación en los proyectos. Las experiencias que tuvo un proyecto no es posible saberlas para evitar reproducirlas o, en su defecto, si fueron acertadas y favorables, tratar de reproducirlas en nuevos proyectos. Esa retroalimentación no se está dando. Se encontró que hay una mala comunicación entre las áreas de la empresa, entre contabilidad, talento humano, compras, HSEQ. No existe una buena comunicación entre estas áreas, por lo que cada uno va por su lado, alando de una manera que no es favorable para los objetivos de la organización. Y también se encontró en las auditorías realizadas que en los últimos proyectos han habido sobrecostos, mayores tiempos de ejecución y alcances mal definidos, generando por supuesto una pérdida para la empresa en cuanto a los objetivos trazados de utilidad. ¿Qué podemos comentar en discusiones y conclusiones? Una vez hecho todo este estudio a la empresa Techman SAS, podemos identificar que esta empresa necesita una oficina de gestión de proyectos del tipo de control. De acuerdo al PMI, a través del PMBOK, una oficina de control tiene las siguientes funciones. Adopta metodologías, marcos, estándares para que todos trabajen de manera alineada y puedan ejecutar los proyectos bajo un estándar que les permita hablar un mismo idioma. También esta oficina de control que necesita la empresa necesita desarrollar plantillas, formularios, herramientas y unificar los términos para que todos vayan en la misma dirección. Brinda un apoyo a las áreas, pero también exige que la metodología que se use se cumpla con reglas, es decir, que necesita que esta oficina ejerza control y tome de cierta manera un liderazgo que pueda, sin llegar a ser coercitivo, influenciar sobre los directores y las demás áreas para que traten de evitar esa resistencia al cambio y podamos mejorar, ¿sí? Aquí en esta parte, en el mapa conceptual o en el organigrama que se ve acá abajo, identificamos que el gerente autorizó que la oficina de dirección de proyectos sea un ente autónomo saliendo debajo de la gerencia técnica y de las gerencias. Esto le va a permitir obrar con mayor autonomía y de cierta manera tener un poder en la toma de decisiones para poder implementar los cambios. ¿Qué también podemos concluir? Que se necesita identificar y desarrollar una metodología, mejores prácticas y estándares para la dirección de proyectos. Se requiere definitivamente por la resistencia al cambio, de manera paulatina y transitoria, empezar a implementar estos cambios dentro de la empresa para no generar traumatismos dentro de los miembros de la organización. ¿Qué se necesita para esto? Entrenar, orientar, capacitar, supervisar, acompañar. Asimismo, se ve necesario, como conclusión, coordinar la comunicación entre los proyectos, tratar de utilizar esta valiosa experiencia para replicarla
o en su defecto para no replicarla en proyectos futuros. En la parte de agradecimientos y referencias bibliográficas, en agradecimientos tenemos pues primeramente a Dios y en segunda medida a la empresa Techman SAS por permitir el desarrollo del presente trabajo en sus instalaciones y dedicar el tiempo necesario para la recolección de la información. En cuanto a referentes bibliográficos, en la primera parte, en la columna izquierda de esta presentación, podemos ver, digamos, el autor Ariza, la cual a través de este autor se efectuaron las encuestas, se tomaron los modelos de encuestas y de entrevistas para poder desarrollar la fase de diagnóstico. En gestión de proyectos con enfoque PMI se obtuvieron, digamos, que aquellas recomendaciones para poder determinar el tipo de oficina de PMO que requiere la empresa. Y por supuesto, como bibliografía no puede faltar el PMBOK. En la parte de la derecha se tomaron 3 referentes bibliográficos, algunas tesis realizadas en Colombia, de casos de éxitos similares de implementación de oficinas de gestión de proyectos en empresas constructoras. Este fue el trabajo desarrollado como proyecto aplicado para la materia Seminario de Investigación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en la maestría en Gerencia de Proyectos. Muchas gracias por haber atendido a la presente presentación.